Han pasado algunas semanas, tal vez ya meses, de esa gran actuación de Isaac del Toro en el Giro de Italia, una actuación sin precedentes. Entonces, pero aunque han pasado, insisto, algunos días, algunas semanas, tal vez meses, no quisimos dejar pasar más tiempo sin hablar de este tema, y por ello invitamos a un par de especialistas en la materia. Realmente estamos de manteles largos en Sporting Magazine. Por un lado tenemos a Francisco Hernández, un viejo colega del periodismo deportivo. Francisco estuvo durante muchísimos años, varias décadas, en El Sol de México, cuando El Sol de México era un diario muy, muy importante, no solo en sí mismo, sino porque pertenecía a uno de los diarios puntales, de los diarios importantes de la Organización Editorial Mexicana, que en esos momentos pues era digamos, la casa editorial periodística más importante del país, ¿no? Paco, bienvenido a Sporting Magazine. Un gusto tenerte aquí. Muy buenas tardes, tocayo, un gusto estar aquí, gracias por la invitación y también un gusto saludar a un gran amigo, gran deportista, excelente competidor mexicano que brilló en el extranjero por muchos años, Eduardo Graciano. Te saludo, Así Eduardo. es, y también tenemos a nuestro invitado de lujo, el exciclista, ahora entrenador, Eduardo Graciano, olímpico mexicano en Atlanta 96, campeón panamericano en la especialidad, tiene un largo currículum, centroamericanos, medallas de oro, excelentes actuaciones, tanto a nivel incluso en rutas, ¿no? En la ruta México, en la ruta en Colombia, donde nos estabas platicando, y en pista y en ruta, ¿verdad, Eduardo? O sea, brillaste durante largo tiempo en diferentes escenarios, ¿no? Ya nos platicarás ahorita. Eduardo, bienvenido a Sporting Magazine, a este podcast. Es un gustazo tenerte por acá. Al contrario, muchas gracias por la invitación y también por Paquito aquí que me contactó y es un gusto estar aquí. La verdad se los agradezco mucho porque a veces nos sentimos olvidados, la gente que pues dimos una gloria a México y a veces como que dices, qué ole, no se acuerdan de uno también. Entonces, es grato saber y que nos inviten a nosotros para todavía seguirse sintiendo uno vivo en este aspecto que nos encanta y la vida para mí es el ciclismo que me dio todo, la verdad. Pues es un gusto, en verdad un honor que estés aquí con nosotros para charlar de este tema de Isaac del Toro. Entonces podemos arrancar este podcast de Sporting Magazine, transmitiendo desde la gran Ciudad de México, y empezamos al grano, muchachos. Paco, Eduardo, ¿qué empezaron a pensar ustedes? ¿Qué les vino a la cabeza cuando voltearon y escucharon un nombre de un muchachillo, Isaac del Toro, perdón, que empezaba a ganar etapas, que empezaba y que ya de repente estaba vestido de amarillo? ¿Qué pensaste, Eduardo? Híjole, me trajo muchos recuerdos este niño, la verdad, o sea, te digo, he estado estudiando todo lo que ha venido haciendo el niño, pues, tuvo un tiempo en que pues también jugó su vida en su momento, no iba a ser ni ciclista por el problema que tenía, que ya de seguro si se meten a platicar o se meten a ver de dónde viene, qué es lo que hizo, estaba en juego su vida y mira, está el resultado que nos dio, que hasta a mí, hasta me hizo llorar en la etapa donde ganó, que la verdad se lo merece el chavo. Y muchos somos, eh, no, si no damos nuestro punto de vista de lo que pasó, de lo que estuvo pasando dentro del equipo, y son muchas cosas que te quedan en la cabeza y dices el por qué. Pero créeme que después de todo lo que realizó el niño, porque todavía es un niño, o sea, realizó para nosotros algo que nos sacó del corazón, una esperanza de que dices, hijo, le va a ganar el Giro de Italia, nos tuvo en la mesa, en la punta del asiento, yo brincaba, le decía, síguelo, o sea, ni él me oía ni nada, y ahora entendía, hoy entiendo el lado de mi papá, de la gente que me seguía y todo eso, es que
a veces nosotros no oímos nada, y menos así por la tele, ¿verdad? Que no estamos cerca de él. Entonces ahí sentí, dije, híjole, qué feo y qué bonito se siente el que un mexicano te haga brincar, llorar, gritar, sentado ahí en la silla y que te llene ese gozo de decir, sí, 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 lo va a lograr. Ese, A- a- ese, ese, Ahora te, ahora ajá. te tocó vivir la otra cara de la moneda, ¿no? Ya no arriba de la bicicleta, sino como aficionado. Sí, fíjate que sí, porque hubo en el momento de que pues ya se fue Yates y todo y no lo seguía ninguno de los dos y yo decía, ¿por qué no sales? O sea, hubo en este momento como crítico que yo decía, y lo sigo diciendo porque sí hay dos, tres errorcitos que hicieron, no tanto él, no tanto él. Si tú te fijaste, las dos etapas donde sufrió fueron las etapas de su vida largas y cuando eran cortas, él respondía bastante bien y hasta los ponía a sufrir, pero cuando fueron las etapas largas es donde le falta ahorita esa capacidad o lo que tiene Pogachar ahorita, o sea, él en etapas largas de su vida, Pogachar hace y deshace y a lo que él quiere. Entonces, para mí, eso fue lo que le faltó el chavo y el único error que tuvo ahí, yo digo que fue cuando se le separó, cuando Carapaz atacó, no, sí, atacó Carapaz y lo dejó a 6 segundos de Yates subiendo. Ahí debería de haber brincado el Toro para llegarle a Yates y que ya entre los dos se hicieran trizas y el descansar, que era lo que tenían que hacer ellos dos. Estaban peleando el segundo y el tercero. Y si ven que el del Toro llega ahí, pues, o sea, les pone un alto como jefe, el líder que era de la Maglia Rosa, y pues aunque se haya ido Carapaz, ya le estaba esperando abajo un tren gran, una Ahí, bestia allá abajo, hace ratito dije amarillo, ¿no? Es rosa, por de supuesto. rosa, sí, es la Maglia Rosa. Ahorita analizamos más a fondo eso que dices, ya en las cuestiones técnicas. Paco, cuando empezaste a ver que se hablaba de un Isaac del Toro, ¿qué te vino a la mente? Fíjate que tenemos pocos antecedentes. Yo personalmente de Isaac sabíamos que había participado en el Tour del Porvenir, que había tenido una muy destacada actuación, pero hasta ahí. De repente verlo ya como líder del Giro de Italia, que es la segunda prueba más importante del mundo, solo atrás del Tour de Francia, pues la verdad fue algo muy sorprendente. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente por el trabajo que implica para las familias, que sabemos que siempre hay detrás, ¿no? Que son los que soportan, los que apoyan, el papá, la mamá, los hermanos, sino porque nosotros comenzamos en el medio, o durante muchos años estuvimos en el medio, yo casi 2 años, 2 décadas cubriendo el ciclismo, pues estamos acostumbrados a que ya se había perdido una secuencia, una presencia del ciclismo mexicano en el mundo. Y yo me tengo que remontar, porque precisamente por eso es sorprendente la actuación de Isaac, porque me remonto yo a la época a la década de los 90, ¿no? Cuando teníamos las rutas ciclistas en México y sí había grandes imágenes e ídolos mexicanos que brillaban en el extranjero, empezando obviamente por Raúl Alcalá, siguiendo obviamente con Miguel Arroyo Rosales, con Pérez Coapio también, y por ejemplo con Eduardo Graciano, ¿no? Que en aquellas rutas ciclistas, en varias ocasiones siempre fue el mexicano mejor clasificado como amateur, y en lo que se refiere a la clasificación de nacionalidades, solamente superado por Alcalá y Arroyo. Y Eduardo estaba siempre al frente, entonces, obviamente, desconectarse de esa época y darnos cuenta que, por ejemplo, las rutas ciclistas que en su momento fueron un evento detonador, masivo, motivo de fiesta, porque no solamente despertaban a las localidades, sino que era transmitido en vivo muchas veces por la televisión. Entonces, imagínate, toda la gente se volcaba a las calles, se volcaba a la zona de meta a recibir a los ciclistas. A las carreteras, todo. Era una fiesta en cada estado, y aparte porque la ruta ciclista reunía muchísimas estrellas mundiales de la ruta. En aquel entonces, pues Eduardo compitió con todos ellos, vino Lauren Fiñón, vino Yanni Buño, vino Greg LeMond, no sé,
vinieron muchísimas estrellas del ciclismo profesional con sus respectivos equipos, entonces era una fiesta. De esa época o de esa década, desconectarte por mucho tiempo, saber que en su momento también tenemos, ahorita obviamente también hay deportistas destacados, principalmente en ciclismo de montaña, que están empezando a repuntar, pero son esos garbanzos de a libra siempre, ¿no? Aquellos que son producto del esfuerzo de la familia, del empuje y de la economía de la familia, que son los que han tenido que sacrificar tiempo y dinero para empujarlos y verlos a donde están actualmente. Pero de aquella época donde, bueno, estaban los ciclistas de ruta en la pista, donde estaba Belén Guerrero, ¿no? También olímpica, donde teníamos a varios exponentes, a Manuel Yushimatsu, obviamente, cómo olvidarlo, también medallista olímpico, y después abrir una brecha muy grande, muy, muy grande, y de repente escuchar a Isaac del Toro, dices, bueno, ¿de dónde salió este joven? Y cuando te dicen que tiene 21 años de edad, y cuando te dicen que es parte del equipo de Emirates, que es el de los Emiratos, que es, yo creo que es el equipo más poderoso del mundo actualmente, el que más presupuesto tiene, y el equipo que es patrocinado por el gobierno de Emiratos Árabes, y que hoy en día ya reúne una buena cantidad de patrocinadores, pues dices, ¿cómo llegó este joven a esos niveles, no? ¿Cómo ya fue incrustado? Y ya empiezas cuando empezamos a rascarle, ¿no, Eduardo? Cuando empezamos a estudiar su palmarés, su infancia, su recorrido, y nos damos cuenta que efectivamente pues es producto del esfuerzo de una familia y del apoyo de los padres. Y de una iniciativa en la que él decide muy joven irse a Europa y aventurarse, porque es una aventura, ¿no? Es una aventura y la familia está apostando dinero, esperanzas, muchas cosas, pero ahí es donde se ve, ¿no? La pasión, la determinación. Ya hablaremos quizás de eso un poco más al rato, de la mentalidad de Isaac del Toro, de cómo bien decía Eduardo, ¿no? Estuvo en peligro de su vida, cómo sufrió esa fractura en el fémur, y en ese contexto tan complicado, difícilmente cualquier persona puede apostar a que él no solamente va a regresar al ciclismo, sino que va a regresar o que se va a ubicar en los primeros lugares mundiales. Es increíble lo que ha hecho Isaac del Toro. Es una hazaña histórica que yo creo, y sí lo han comentado muchos comentaristas deportivos, que están a la altura de los grandes deportistas mexicanos y ya lo debemos ubicar a estas alturas, siendo el tan joven a los 21 años de edad, por todo lo que ha hecho en tan corto tiempo. Porque además, prácticamente sin publicidad, o sea, no como el Canelo Álvarez ni cosas así, o como la selección, que salió, sabrá Dios de dónde, ¿no? Ya ustedes que tuvieron que ir a investigar nos han dicho mejor, pero además como que conquistó a la gente, ¿no? Porque tiene un encanto, tiene un ángel, tiene un carisma, ¿no? Como ese gesto, ese ademán que tiene cuando gana ya una de no recuerdo si ya en la semana final, ¿no? Pero ya como en las últimas etapas, ¿no? Que le hace acá a la Torero, ¿no? Un muchacho que sin duda se ganó el corazón, ¿no? En muy poco tiempo del, pues de los aficionados mexicanos, de la gente en México, ¿no? Sí, Eduardo. sí. Este niño, pero como saben, lo está diciendo ahorita Paco, se tuvo que trasladar a Europa desde muy chico, jugando. De hecho, se llama Freddy Cruz, su exentrenador también de aquí que lo traía y después ya se fue para Monex. Entonces, el niño ya estaba desesperado, ya el Toro estaba desesperado y lo platicó por ahí lo vi, que decía que ya estaba desesperado, o sea, que si el año cuando ocurrió el Tour del Avenir, que si no daba resultados, él se iba a retirar. Eso según yo lo supe. Entonces ya estaba desesperadísimo de tantos años de estar dándole duro y no sacar resultados. Y mira, tiene una mentalidad tremenda. O sea, no le tiene miedo a nada, ni a nadie, no te hace chico ante nada. ¿Le falta madurez? Sí, todavía le falta, pero muy poca. O sea, está muy, muy centrado el niño, o sea, no es una persona que tú digas, o sea, no sabe lo que está haciendo, sí sabe lo que está haciendo, muy preparado al hablar. Si tú lo ves o en las entrevistas que le hacen, sabe varios idiomas, o sea,
el niño está muy preparado, el chavo está muy preparado, y pues eso se le debe a que salió de México y fue a competir mejor a Europa. Yo creo que es una parte muy fundamental el no quedarte atorado en un lado y si quieres tus logros o lo que estás soñando hacer es salir fuera del país. Yo creo que fue una parte fundamental para él. Muchachos, ahí ya decías algo hace rato, Eduardo, en cuanto a la estrategia al final, ¿no? O sea, ya nos acostumbramos, ya cuando volteamos a ver a Isaac del Toro, ya estaba vestido con la playera, con la camisa rosa, ¿no? La camisa rosada. ¿Qué? Y llegamos a la etapa, a la penúltima etapa, ¿no? La del sábado. Todavía del ¿Cuál creen que ustedes consideran que fue un error de estrategia? ¿Qué pasó ese día, Paco? ¿Qué piensas que fue el error, el detalle que hace que se le escape el triunfo? Fíjate que yo creo que ahí pasaron varias cosas, pero no podemos ser tan tajantes como para decir que fue un error de estrategia. Isaac está demasiado joven, demasiado joven. Tiene un futuro brillante. Entonces yo creo que justamente lo que pasó en esa penúltima etapa del Giro fue una etapa de aprendizaje. Él aprendió muchísimo, muchísimo, y sin duda eso le va a servir ahora que vuelva a competir y que se meta a las grandes pruebas a partir del próximo año. Porque sí podemos a lo mejor quizás calificar de que hubo un error de estrategia, ¿no? A lo mejor si nos vamos ya a lo más técnico decimos, pues sí es cierto, ¿no? Porque estuvo cuidando a su rival sudamericano, en vez de irse, ¿no? Y tratar de pegarse a la fuga, ¿no? Sin embargo, él se quedó atrás, ¿no? Se quedó con el sudamericano, estuvieron ahí aguantando y cualquiera podría calificar que fue un error de estrategia porque debió atacar. Sin embargo, yo creo que no lo podemos calificar como un error. Creo que su actuación bajo cualquier lente y cualquier perspectiva fue extraordinaria, sin precedentes. Entonces yo creo que imagínate todo lo que aprendió nada más en esa penúltima etapa, ¿no? A valorar qué hago, qué no hago, qué decisión tomo, ataco, no ataco, me quedo, no me quedo. Aquel que se fugó va a aguantar o no va a aguantar, o se va a tronar al rato y lo vamos a alcanzar. Entonces imagínate, de eso nos puede hablar Eduardo muchísimo, de qué es lo que pasa en la mente de un ciclista al momento de tomar una decisión, de que tienes el apoyo de tu equipo, si estás contando todavía con el apoyo de tus coequiperos, ¿no? Todavía contigo adelante, incluso en la fuga, que fue lo que sucedió con el ganador, ¿no? Entonces, es difícil catalogar esa situación. La verdad es que yo sí entiendo esa situación, sí entiendo lo complicado que es tomar una decisión, entiendo que es muy complejo en esos momentos qué hacer, qué no hacer. Él cuando platicó con Carapaz, con el ecuatoriano, y le proponía, ¿no? Atacar e irse juntos, ¿no? Y hubo ahí una discrepancia entre ellos y él decidió aguantar. Sin embargo, yo digo que todo lo que sucedió fue aprendizaje, fue muy provechoso para él, fue algo muy valioso. Y ahora imagínate todo lo que aprendió en esa toma de decisiones, con su equipo le va a servir muchísimo, porque, por ejemplo, ahorita, bueno, sabemos que no va al Tour, sabemos que no va a la Vuelta de España, pero sí sabemos a través de sus medios oficiales que pues ahora va a ser capitán del equipo Emirates para el Tour de Austria, ¿no? Que se va a desarrollar ahorita del 9 al 13 de julio. No, perdón, no va a ser capitán, Paco, no va a ser capitán, ya lo cambiaron. Ok, él sí va al Tour, ¿no? Él sí va al Tour. Sí va al Tour de Austria, pero creo que ya lo cambiaron el capitán porque no sé si es una persona que va a pelear el Tour de Austria, que dio buenos logros en otras carreras y que a Toro lo van a reservar todavía mejor. Ok, entonces es un hecho que va al Tour de Austria, sí, y que obviamente, sí. pues, imagínense, ahí también se puede perfilar como pasó en el Giro de Italia, perfilarse como el líder, perfilarse como el ciclista dominante, que en algún momento puede cambiar la estrategia de todo, de toda la estrategia del equipo, porque Isaac es combativo, Isaac se va a full, o sea, no es de medias tintas, y yo creo que una actuación muy similar de ataque, de combatividad, de ser ofensivo, agresivo al ataque, también lo va a desarrollar en Austria. Eduardo, dice ahí Paco unas cosas importantes, ¿no? O sea, hay que recordar, por lo que entiendo,
que en el ciclismo la vida de los ciclistas tiene, digamos, diferentes edades, ¿no? A lo mejor a los 21 años, quizá ya un futbolista no se le considera tan joven, solo por poner un ejemplo. Y dice, bueno, pues es aprendizaje, es una, o sea, decidió él quizá echarle el ojo al ecuatoriano en lugar de al británico. ¿No piensas que también por esa razón creo que o quizá el equipo debió advertirlo al respecto? ¿O tú qué piensas aquí en este punto de cuál es el desenlace de este Giro? Fíjate que aquí, es que se desglosa todo desde que empezó hasta que acabó. Como dice Paco, hizo bastante, sí hizo bastante, le faltó madurez, sí le faltó madurez al momento de saber qué hacer en ese momento en la penúltima etapa, si ir, no ir, quedarse con Carapaz o no. Esto nos pasa a todos los ciclistas, por ejemplo, yo en mi caso que sí peleé muchas vueltas y que en su momento me dejaban solo ya, se acababa mi equipo, ¿por qué? Porque venían trabajando y yo me quedaba solo, entonces tenía que decidir qué hacer. Te pueden muchas cosas decir por la radio, pero en ese momento tú eres el que estás arriba y tienes que tener la decisión. Por ejemplo, hay una cosa que yo lo veo que sí fue un error del Toro, porque él no iba como capo del equipo en su momento, cuando recién empezó, y se quita el chícharo. Y él lo dice, yo me quité el chícharo. Entonces cuando se cae ¿cómo se llama? El que iba de líder de UAE, se me fue el nombre, Ayuso. Se cae Ayuso y es donde te dispersan y se va el Toro. Entonces él cuando se pone el chícharo le dijeron, pues ya que estás ahí, pues dale. Y se va con la locomotora ¿cómo se llama? Que ya le habían ganado varias carreras a esta persona, ¿no? Se me fue ahorita el nombre de él, que, que fue donde se puso de líder el Toro y le gana la etapa a esta persona del Jumbo. Entonces, te digo, ese es un pequeño error que hizo el Toro en ese momento, porque hay líderes y tienes que respetar. Yo como corredor que fui, sí tienes que tener cierto respeto hacia las personas, pero se jugó así y se empezó ahí a manejar ya todo. No creían en él todavía para que él cumpliera la tercera semana en el Giro, de que pudiera cumplir, o sea, estaban con esa duda. Sí le afectó las etapas que no lo ayudaban porque todavía se ve el Toro que cuando iba de líder se iba desgastando para llevar a Justo, siendo líder él, porque salía por todos. Si vieron el Giro de Italia, creo que deben de saber dónde salía y a Justo lo llevaba, se frenaba para que él no se quedara. Entonces, digo, ahí fue un desgaste que a la larga te pesa, ¿sí? Entonces, siguieron pasando las etapas y no creían en él hasta que ya se reventó el Ayuso. Si tú veías la cara, yo soy psicólogo deportivo, estudié psicología deportiva, y si tú le ves la cara al Toro, cuando él se puso de líder, estaba como espantado, como diciendo, híjole, la regué, no lo disfrutaba él, la verdad. Yo lo veía que no lo disfrutaba. Este es mi punto de vista al verlo yo, ¿sí? Cuando ya Ayuso no está peleando y le quitaron más tiempo, él se refleja, vele la cara y estaba contento, ya sonreía más, le ponían el jersey, hablaba con la gente y se veía como que más suelto. Pero si tú te fijas todas estas cosas, él ya venía desgastado queriendo ayudar a Ayuso para que ya no le sacaran más tiempo y eso. Entonces esto a la larga nosotros como corredores nos merma al paso de las etapas. Esto fue de ley. Entonces te empiezan a ver las etapas de subidas largas y es donde le empiezan a recortar al Toro y pues de puro corazón, y era lo que decíamos nosotros, si lo hiciste, si no te quitaron el jersey, ¿por qué no lo hiciste lo mismo en esa etapa como espectador? Ahí ya me puse como espectador. Ajá. Pero después ya también recapacité como corredor y dije, o sea, Como, a ver qué. como exigente espectador, ¿no? Exacto, o sea, entonces te digo, son muchas cosas que pasaron dentro del Giro que tú dices, si hubieran puesto al Toro para descansar más y no se desgaste tanto protegiendo a Ayuso, estoy seguro que hubiera llegado fresco a las subidas. El mismo Toro lo dijo.
yo ya vengo cansado, ya después se abrió de capa hablando y diciendo, yo ya venía cansado, y yo lo vi, en la penúltima etapa yo lo vi, que ya no salía igual a como los remataba anteriormente, seguía a un mismo ritmo a Carapaz y todo eso, entonces sí le mermó los días, pero si lo hubieran reservado, olvídate, el chavo hubiera respondido y si hubiera sido campeón del Giro de Italia. Entonces te digo, ahí por ejemplo, lo que me dices, perdón que antes de que se me vaya ahorita lo que tengo, si tú te fijaste cuando corrió ahora hace poquito Pogačar, lo dejaron solo y supo qué hacer. Eso es lo que le falta al Torito, más que se empape más como capo y que sepa qué hacer en su momento, porque si tú te fijaste, se quedó solo Pogačar y lo único que dijo él, y él lo dijo en una entrevista y yo te lo platicaba a mi esposa viendo la etapa de Pogačar, digo, ¿sabes qué? No se va a esperar a que lo ataquen, va a atacar desde antes para soltarlos a todos y lo hizo así, los soltó y si le llegan, le digo, le van a llegar ya cerquita, porque no va a esperar que lo ataquen y eso es lo que hubiera hecho el Toro. Te digo, en esos 6 segundos que estaba comentando anteriormente, hubiera saltado el Toro, llega Carapaz, ponle que lo hubieran atacado, ok, lo atacan, lo tenía que seguir Yates a fuerza, ya los dejaba a los dos que se estuvieran atacando y él se hubiera desgastado menos. Esa es una. Y otra, pues, ya estaba abajo ya esta persona esperando a Yates y hubiera sido un juego ahí, se hubiera aventado. Si yo hubiera sido yo, a los 6 segundos, brinco, me quedo ahí y esperar cómo trabajan ellos dos. Pero pues, te digo, son muchas cosas ahí. Si hacemos la analogía con el tenis, la Tour de France es como, hablando de Grand Slams, de torneos Grand Slam, la Tour de France es como Wimbledon y el Giro de Italia es el que le sigue, ¿no? No sé si el US Open o el Roland Garros, de acuerdo, ahora sí que hay en... Ya lo que es, hay una palabra que se dice mucho en los deportes, ¿no? Histórico. Cada que necesitamos usar una palabra rimbombante, altisonante, grandilocuente, se usa esa palabra histórico, ¿no? A veces. Pero, sin lugar a dudas, lo que ha hecho Isaac no tiene precedentes, ¿no, muchachos? O sea, es esto que ha hecho, en verdad, vale la pena usar la palabra histórico, ¿no? No, esto queda como decía Paco ahorita, ¿no? No solo en el almanaque del ciclismo mexicano, sino del deporte mexicano, ¿no? Paco. Así es, sí, por supuesto. Lo que Isaac hizo, fíjate, es que como que si no hemos dimensionado bien lo que Isaac hizo, hablar de un subcampeonato absoluto, general, ¿no? Obviamente pues se llevó otras clasificaciones, ¿verdad? Como menor de 23 años, pero hablar de un subcampeonato en el Giro de Italia, como decíamos que es la competencia más demandante después del Tour de Francia, y que obviamente también pelea ahí con la Vuelta de España, no tiene precedentes, no tiene precedentes. Entonces, yo también escuché durante las transmisiones en vivo muchos elogios que le vertía Raúl Alcalá Gallegos, ¿no? El ciclista regiomontano, que como sabemos en aquellas rutas ciclistas él venía también como gran favorito y fue campeón de las rutas ciclistas como parte del equipo PDM de Holanda. Entonces, escuchar la opinión de personas tan especializadas y tan conocedoras como Raúl Alcalá y ahora como Eduardo Graciano, creo que son los referentes más importantes, sin duda. ¿A quién debemos recurrir? A la gente especializada, a la gente que conoce, a la gente que sabe, a la gente que se ha dedicado al deporte. En este caso, como mencionábamos a Raúl Alcalá y Eduardo Graciano, pero eso sin duda lo pone en niveles altísimos del deporte mexicano en el mundo, históricos, como bien dices, Ciprián, a la altura de los logros a su edad, a sus 21 años de edad, como lo hizo en su momento Hugo Sánchez, como lo hizo en su momento Julio César Chávez, como lo hizo en su momento Fernando Valenzuela, ¿no? Sin duda. Entonces, y lo más interesante de todo es que tiene 21 años. Entonces, qué cosa, ¿no? Todo lo que tiene, pensar, y obviamente pues todos empezamos a alucinar y a querer imaginarlo ya en un Tour de Francia
y levantarnos en la madrugada a ver las competencias, como ahorita pasó en el Giro, ¿no? Que fueron unas desveladas tremendas en esas últimas etapas, desde que él estaba de líder con tal de ver las competencias, verlo en los Juegos Olímpicos, ¿no? En los próximos Juegos Olímpicos, y ya que le queremos colgar la medalla, ¿no? Cuando y más en la ruta, por ejemplo, Eduardo te podrá platicar cuántos imponderables tienes en las pruebas de ruta, ¿no? O sea, desde una falla en la bici, un desperfecto, hasta una caída, hasta... Se te cruza un perro. Todo cuenta en el ciclismo de ruta. Él nos puede explicar perfectamente cuáles son esas circunstancias y ese contexto, pero sin duda creo que él ya está ubicado, independientemente de lo que haga o no haga, él está ya ubicado en los anales de la historia del deporte mexicano en el mundo, y lo más interesante pues es que apenas tiene 21 años y van a venir muchas sorpresas de él. Eduardo, a mí me gustaría escuchar tus comentarios respecto a este mismo tema, ¿no? Ya del carácter histórico que en unas cuantas semanas, en las semanas del Giro, logró Isaac del Toro, pero tú en tu condición de ciclista o de exciclista, no importa, con miles y miles de kilómetros pedaleados o con cientos de miles, probablemente millones de kilómetros pedaleados, con muchas competencias y habiendo competido contra grandes, ¿no? Sí, fíjate, como dice Paco aquí, o sea, ya para que lo comparen, o sea, sí, Raúl fue nuestro gran corredor aquí en México, que va a estar difícil también para que llegue otro igual. Ya llegó, es Isaac, que con 21 años lo que acaba de hacer, subcampeón del Giro de Italia, ganador de una etapa, luego también ganó, antes del Giro ganó varias carreras, o sea, está apuntalando fuerte el chavo, y yo creo que este año que viene, por eso yo creo que lo están guardando, porque como te digo, yo como corredor le vi esta falla que en los terrenos de subida muy largos, como que se me dobla todavía, yo creo, para mí, por mi punto de vista. Y yo creo que lo van a empezar a mejorar, digo, en este aspecto, y también la madurez no tiene, o sea, si tú le buscas algún pretexto a él de que le falta mucho, no le falta nada, o sea, son detallitos muy pequeños en los cuales, como dijo Paco ahorita, son enseñanzas muy fuertes las que tuvo ahora en el Giro de Italia, donde él ni te la cree, que yo es lo que te digo, en los podios se veía como tenso, muy nervioso, como diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué es esto? O sea, esta maglia no debería ser mía. Yo así lo veía. Entonces, Ya aprendió a abrir la champagne. todavía no, lo vi, todavía se me trababa y le costaba trabajo, los demás ya la habían abierto y él no. Es lo único que también le tienen que enseñar a mi toro. Pero te digo, 21 años, o sea, como dice Paco, no le podemos exigir nada, al contrario, nos llenó de alegría, nos llenó de felicidad, y sé que va a hacer algo el siguiente año, o se gana un Giro, o lo meten a la Vuelta a España, porque yo creo que todavía lo van a atorar un poquito. Si corre el Giro, no va a correr el Tour de Francia y lo van a brincar hasta la Vuelta a España el siguiente año. Ahí me gustaría, ahorita que platicaba, por cierto, los periodistas sí son buenos para abrir pomos, Eduardo, o sea que ahí puede pegarse a ella. Bueno, al menos los periodistas de la vieja guardia, ¿no? Ya los de la nueva guardia, esos ya no doy la cara por ellos, ¿no? Pero hace rato mencionaba Paco que Isaac estaba confirmado para la vuelta a Austria. Nosotros pensamos, o sea, digamos, la gente que no está tan familiarizada con este deporte, pensaríamos que, bueno, pues ahora que corra tal cosa y que corra la Tour de France y que gane todas las competencias y todo, ¿cómo se debe de llevar a un ciclista de las condiciones y sobre todo de la edad de Isaac del Toro, Eduardo? Fíjate que es lo mismo que estamos platicando ahorita. O sea, ellos no dimensionan, tampoco el mismo equipo dimensionaban qué es lo que iba a hacer él, ¿sí? Entonces ahora ya lo dimensionaron y no lo van a acabar rápido como o sea, el Pogačar lo está haciendo. Cada quien tiene su nivel, cada quien tiene su capacidad.
te puede decir, y Pogačar es un fuera de lugar, la verdad. O sea, el chavo ya ves que también empezó bien, bien joven, cuántas carreras lleva ya ahorita, y se está postulando por ser pues, el mejor a nivel pues, extraterrestre, se puede decir, porque pues, está muy sobrado el chavo. Y aquí con Isaac del Toro, o sea, es lo que están viendo para mí que lo están guardando, no deben de desgastarlo tanto en vueltas muy grandes porque pues ya se vio que todavía le falta más madurez en este aspecto. Y por eso es lo que yo te decía ahorita, para mí que si el siguiente año lo van a guardar ya sea para el Giro de Italia otra vez, para ver si viene la revancha y brincan el Giro y lo ponen en la Vuelta a España. O en su caso puede ser el Tour y el siguiente la Vuelta a España. Pero te digo, no, ellos ya lo están pensando a más largo, porque donde se acabe ya Pogačar o lo compre otra persona, ¿y quién se va a quedar a cargo del UAE? Sino que lo han valorado y los mismos comentaristas han dicho que es algo parecido a Pogačar y Isaac del Toro. Entonces, sí, no deben de desgastarlo tanto como valor como lo tienen ahorita en el UAE. Yo creo que este es el segundo corredor que le están echando la mira para poderlo aguantar un poquito más. Paco, ¿tú crees que se debe de llevar, cómo crees que se debe de llevarlo? Y sobre todo, ¿crees que se debe de ir como coachándolo de manera tal que él sea la gran figura del futuro? Sí, fíjate que lo que menciona Eduardo es muy importante. Ahorita es clave la estrategia que vaya a llevar a cabo el equipo Emirates, donde está Isaac. Porque obviamente ahorita también todos los ojos del equipo y del mundo están puestos en Pogačar, correcto, ¿no? Y ahorita, de hecho, él es el candidato número uno para el Tour de Francia y ya lo están señalando como el gran favorito, ¿no? Y para que el equipo Emirates se proclame campeón del evento. Como bien menciona Eduardo, bueno, el equipo tendrá que dosificar, que hacer una planeación, porque Isaac es muy joven, entonces bien dice, es quizás como, digo, haciendo un paralelismo, quizás como el boxeo, ¿no? Tienes que dosificar tu rendimiento y al cabo del año tienes 2 o 3 peleas profesionales. Eh, para no decir o no llegar, como se dice en el argot deportivo, no quemarse, ¿no? Entonces, Isaac ahorita, pues ahorita ya está confirmado para correr el Tour de Austria, ahorita en unos días, ya va a empezar en julio, que es una prueba, pues es corta, ¿no? Es como de 700 kilómetros. Sí, Sí, no, es una semana, creo que nada más. sí, es corta la prueba, son 700 kilómetros. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a guardar para el próximo año, ¿no? Van a guardarlo y lo van a dosificar y lo van a llevar, esperemos que tenga todo el apoyo del equipo para que el próximo año ahora sí se ha lanzado, ¿no? Ahora sí se ha lanzado una grande otra vez al Giro de Italia o quizás a una Vuelta de España o al Tour de Francia. Entonces creo que es muy importante la estrategia que va a llevar el equipo, pero sin duda las sorpresas que va a dar Isaac van a ser muchas en esos próximos años. Perfecto. Pues sí, Eduardo, tenía yo muchas dudas. Ahorita nos estamos platicando de lo que estás haciendo actualmente. Cuéntanos, vamos a aprovechar para que nos cuentes ahora que no te has alejado del todo del ciclismo para nada, ¿no? Sí, no, toda mi vida ya tengo 42 años de ciclista y sigo arriba de la bicicleta. Hace poquito todavía corría con los Elite, pero ya no es lo mismo, la verdad, sí me traen sufriendo, pero estoy de esos de que me gusta que me hagan sufrir, si no, no sabe a nada. Pero yo no les enseño eso a mis pupilos, ¿verdad? Soy coach y tuve también mi equipo se llamaba Chanos Team, y ahorita ya no lo tengo. Ahorita ya me evoqué más con Paco Serrano, que es uno de los también, una figura en el triatlón, ya de rato lo googlean si les gusta, pero es un ícono Paquito Serrano dentro fue también campeón mundial en su categoría en algo del triatlón, pero era con bicicleta de montaña y otras cosas ahí que nadaban y bici de montaña, no me acuerdo cómo se llama, pero fue campeón mundial también. Entonces, sí tiene muchos logros, Paquito, me pidió que lo apoyara Estás y en pues, Monterrey. sí, estoy en Monterrey ya Estás desde en hace Monterrey. 17 años. Sí. Entonces, ya ahorita estamos enfocándonos en eso y todavía entreno, pues yo me quedo con las personas que apenas van empezando
para enseñarles cómo deben de pedalear, cómo deben pararse, sentarse, de ir en línea, los promedios que deben de sacar, que son de 31, 32, 33 por hora, marcarlos, de enseñarles cómo son los pasos, porque hoy hasta la fecha a veces los chavos les preguntas, oye, si es el 15, el 17, 19 o 21, que no es mi número de teléfono, son los pasos de atrás que tienes. Entonces, sí les preguntas y no saben. O sea, entonces, esto es lo que nos estamos evocando, tanto Paco Serrano como yo, que la escuela, aunque sea de triatlón, se enseñan a ser ciclistas. ¿Para qué? Para que fructifique mejor y tengamos mejores resultados con los chavos. Ahorita hay un chavillo que se llama Diego, que anda dando muy buenos resultados, se va a ir a España y lo está entrenando Paco Serrano y esperemos oír de él más adelante, pero ahorita estoy en este aspecto yo como coach de aquí de Paco, de la Escuela de Ciclismo de Paco Serrano. Muy bien, pues excelente, Eduardo. Oye, Paco, si nos pudieras hacer así como en un flashback, ¿qué dirías de Eduardo Graciano, ¿no? En aquellos tiempos, ¿qué le contarías a la gente de Sporting Magazine de Eduardo Graciano como ciclista? Fíjate, Eduardo, ahorita que lo volví a contactar con motivo justamente del podcast, yo lo recuerdo mucho como un gran deportista, siempre combativo, y como había mencionado al inicio, él continuamente en las rutas ciclistas, en aquellas gloriosas rutas en la década de los 90, fue el mejor clasificado mexicano amateur, solamente atrás de Alcalá y de Arroyo. Entonces lo que hizo fue muy importante en lo que se refiere a la ruta, y me gustaría ahorita, si me permite, hacer una pequeña analogía con Isaac, porque Isaac gana el Tour del Porvenir en el 2023. En el 22 es cuando sufre la fractura del fémur, que es cuando mencionábamos que pues ya muchos los daban ya, ¿no? Por aniquilado totalmente dentro del deporte, no tiene posibilidad de regresar. Y no solamente regresa, sino que triunfa. Y algo similar pasó con Eduardo Graciano. Eduardo no solamente era un deportista sumamente destacado, muy combativo, muy importante, siempre era el que estaba en los primeros lugares peleando con las grandes figuras mundiales que venían en aquel entonces a la ruta ciclista, sino que yo tengo muy presente una experiencia con Eduardo, cuando en aquella etapa de Ojuelos, Jalisco, Eduardo, creo que fue en la ruta ciclista del 92, 93. 93. 93, cuando recordemos que siempre para disputar la ruta, pues la Policía Federal era la que abría las carreteras, ¿no? Iba despejando las rutas. Y cuando venía Eduardo y todo el pelotón circulando en aquella carretera muy cerca de Ojuelos, Jalisco, un conductor arranca su unidad y de manera alevosa, con toda la intención del mundo, arremete contra el pelotón. Hubo una gran cantidad de ciclistas afectados, por fortuna no hubo fallecidos, pero hubo muchos ciclistas seriamente lesionados y uno de ellos fue Eduardo Graciano. Ahorita me ampliarás el tema, Eduardo, pero yo recuerdo que tuviste varias fracturas en aquella carretera y recuerdo que solamente te atendieron, te trasladaron a un hospital, estuviste en Guadalajara posteriormente ya convaleciente. Yo recuerdo que unos días después de ese accidente la ruta ciclista llegó a Guadalajara. Me acuerdo que en aquel entonces, como pues con Eduardo yo tenía contacto y con su familia porque continuamente estábamos, le hacía yo entrevistas, publicábamos muchas de sus anécdotas en el periódico, lo contacté y me consiguió una entrevista en su domicilio, ¿no? Entonces yo recuerdo que llegué a su domicilio allí en Guadalajara y obviamente pues estaba convaleciente, estaba con yeso, estaba con vendas, o sea, estaba muy afectado Eduardo, tenía pocos días del accidente de Ojuelos, y recuerdo que llegué yo en aquel entonces a hacer una entrevista con mi fotógrafo también legendario del Sol de México, Poncho Rivera. Y recuerdo que esta nota se publicó muy grande, no solamente en el Sol de México, sino que la agarraron para los 70 y tantos periódicos de la Organización Editorial Mexicana. Y se publicó en el Sol de México, en el Esto y en prácticamente todos los soles del país.
Fue una entrevista también sensible porque pues Eduardo me acuerdo que la cabeza de esa nota, ojalá por ahí la tengas Eduardo, para que me regales una fotografía porque quisiera recuperarla. Yo me acuerdo que tú decías, va a haber Eduardo Graciano para rato, ¿no? De eso sí me acuerdo mucho de lo que dijiste. Y efectivamente, porque Eduardo se repuso, convaleció, regresó, tomó terapias y posteriormente regresó pues para seguir estando y destacando dentro de los primeros lugares. Entonces, eso es de las grandes cosas que yo recuerdo de Eduardo, aparte de los muchos títulos que tuvo en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, en panamericanos, en centroamericanos, su destacada participación en Juegos Olímpicos, pero creo que también lo distingue, junto con Isaac del Toro, esa cualidad, esa resiliencia, ese coraje, ese corazón de remontar y de levantarse de la adversidad para retomar y destacar nuevamente. Entonces, no sé si quisieras, Eduardo, platicar un poquito, ahondar en esa experiencia que tuviste y de la cual estoy haciendo una pequeña analogía con Isaac Newton. Aunque yo si les doy, me gustaría darles la idea de que podríamos vernos en un siguiente podcast y hablar de esas viejas rutas México de las que de las que tan buenos recuerdos se tiene y hablar sobre este tipo de anécdotas, ¿no? Porque una de las cosas ya con el paso del tiempo es que van a quedando enterradas, olvidadas, ¿no? Y creo que justamente ahorita era el comentario de Eduardo al principio, y justamente creo que estas nuevas plataformas y estas nuevas tecnologías nos pueden ayudar para traer, para desenterrar y desempolvar eso que es tan importante, parte de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestro deporte, ¿no? Pero pues ya para terminar, Eduardo, pues remata esto con este tema pues tan sentido, ¿no? Tan recordado que de tu lesión en aquella ruta que ha recordado Paco. Híjole, sí es dolorosa porque, híjole, este año ya me tenía en la mira. De hecho, el Gatorade había ganado yo una etapa antes ahí en San Luis Potosí, en el Parque Tangamanga, que de hecho me jugué 10 vueltas con un grupo y nos quedamos hasta nada más 4, que era un polaco, italiano y yo. Y habíamos, creo que soltado también a un alemán, no me acuerdo si era alemán, éramos 4. Entonces, Alex Glasgow se llama, creo que iba por superior y según me iba a ayudar en esa etapa, y al contrario, no me ayudó nada. Esta persona atacó el de Gatorade, fui sobre de él, le llegué y ya habían sido 10 vueltas que nos traían a 15 segundos, creo, 20 segundos, todas las vueltas, se siente un escalofrío y me van a llegar y me van a llegar. Entonces, en esta vuelta, ya era la última vuelta, ataca el italiano y lo alcanzo en un repecho ya el último, y dije, no, pues me lo llevo. Y nos alcanzaron los otros 2 y dije, pues prefiero un segundo, tercero a que nos llegue el grupo. Y pues dije, no, yo quiero un primero. Yo, como dice Paco, y es muy cierto, he sido muy aguerrido. A mí me decían que si no podía, yo lo hacía y les recalcaba que sí podía, o sea, y al siguiente año regresaba y ganaba. Entonces, hay muchas anécdotas de esas que no me gustaba que me dijeran que no podía. Entonces, me alcanza el italiano, digo, ya me los llevo a los otros 2 y ya no nos alcanza el otro. Entonces, arranco y se le doblaron las patitas al italiano y se llama Andrea Churatti, creo que había ganado etapas en el Tour, él creo, o en el Giro o algo así, y le ganó la etapa. Entonces en la noche, cuando ya era la cena, me mandan a hablar, y también Euskaltel también me habló, el equipo español que también iba ahí, y el Saturn, que fue donde empezó Armstrong. Entonces tenía tres candidatos ahí, y que cuando acabara la vuelta, pues íbamos a platicar, ¿verdad? En la Ruta a México. Y al otro día sucede el accidente, como dice Paco, y se me acabó todo. O sea, después del accidente ya no me buscaron, ya no nada, pues hubo el accidente y dijeron, este ya no va a servir, y yo creo, y ahí se me acabaron mis sueños, que fue lo único que me hizo falta, correr en un equipo profesional y ser profesional en ese aspecto. Ya era profesional porque pues corría contra ellos, pero sí me faltó llegar a ese límite de un equipo. Digo, entonces, el accidente ese que tuve, muy cierto lo dice Paco, sufrí mucho, pero créeme que
no, a mí ya me daban por muerto en Aguascalientes. Salió un periódico donde decía que tenía fractura de cráneo. Pero fue nada más fractura de nariz. Mi dedo me lo tuvieron que coser con 11 puntadas porque estaba floreado. Todo este pedazo de aquí no lo tenía. Esta parte de aquí estaba caída. Y el helicóptero, gracias a Dios, era uno de los favoritos para agarrar la ruta a México porque venía puntaleando bien, o sea, punteando bien para este año. Y se me acabó todo en este transcurso. Sí, llegué, estaba muy agüitado, la verdad. Llegaron los reporteros, llegó Paco a entrevistarme, sí me veía mal, pero te digo, mi mamá siempre estuvo, yo creo que Paco se acuerda, mi mamá nos acompañaba para todas las carreras. La verdad, mi madre, que en paz descanse, o sea, no, nunca nos faltó, ni tampoco me daba pena pronunciar a mi madre, siempre nos acompañaba a todos lados. Y lo que decía mi mamá, a ver, levántese, yo no lo quiero con la cabeza abajo y va a volver a sobresalir. Y sí, dicho y hecho, pues digo, fui a los Juegos Olímpicos, fallece mi hijo en marzo, ya no quería yo ir a los Juegos Olímpicos, dejé de entrenar como un mes, regresé y cuando regresé a volver a entrenar me mandaron llamar del Comité Olímpico, ¿sabes qué, Chano? Ya tienes tres Juegos Olímpicos queriéndolos buscar, este es el indicado, yo sé que a tu hijo falleció, pero tú se lo prometiste. Regresé y desgraciadamente abrieron Open los Juegos Olímpicos en ese año, en el 96 dejaron ya correr a los profesionales con nosotros. Entonces quedé en 71, pero vi la tabla de los amateurs y fui segundo o tercer mejor amateur que acabaron dentro de los 71. Entonces se supone, entre comillas, que medalla de plata o bronce hubiera sido. Es, entre comillas, que hubiera corrido diferente, pero te queda esta espinita de ¿para qué se metieron los pros? Entonces, y ya, seguí con mi carrera y hice muchos logros, pero ahí les apuntalé de que fui 4 veces campeón nacional de los 50 kilómetros contra reloj, soy el único que creo que los ha logrado, que también Colex, pero ya eran kilometrajes de 35, 36, y a nosotros sí nos ponían los 50 o 49. También fui, digo, campeón en la pista, panamericano, centroamericano, también en lo contrarreloj con Víctor Hugo Peña, cuando fue líder del Tour de Francia, fue al panamericano, que también fue en Duitama, y quedé tercero en ese año. Digo, me han pasado muchas cosas, muerte de mi papá, de mi mamá, y mucha gente no sabe por dentro, o las cosas que nos suceden a los deportistas, que a pesar de eso seguimos adelante y que tenemos de tener, yo siempre lo he dicho y te lo digo ahora a mis pupilos, el, el 50 o 40% es el entrenamiento o las competencias, pero si tú no estás bien mentalmente, o sea, psicológicamente vas a estar derrotado y sí vas a ganar una que otra carrera, pero si eres débil de la mente, vas a empinarte y ya no vas a poder hacer nada, que es lo que tiene el toro, ¿eh? Tiene una mentalidad muy fuerte, que era lo que yo también tenía, la verdad, o sea, no me daba por vencido y iba para adelante, digo. Entonces, todo eso no lo conocen los deportistas. Bueno, pues vayan desempolvando sus recuerdos, muchachos, y nos vemos en un próximo episodio de este podcast de Sporting Magazine. Y ese tema que habla Eduardo también es muy importante, ¿no? Cómo se repone un deportista de alto rendimiento, ya sea profesional o amateur, no importa, ante esas pérdidas, ¿no? Ante las muertes de seres muy queridos, de seres muy cercanos, y que no es tan fácil seguir adelante. Bueno, pues ha sido en verdad un gustazo, un honor. Les agradezco mucho, Francisco Hernández, Eduardo Graciano. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast de ciclismo referente a Isaac del Toro, aquí en Sporting Magazine. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por vernos, por ver y compartir. Nos vemos la próxima. Hasta luego, muchachos. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Hasta la vista. Hasta pronto.